Saludos mis amados hermanos, y a la verdad es de que nos quedamos picados con el tema que estábamos viendo acerca de cómo sanar el odio y el resentimiento, de manera que me di a la tarea de poder grabar esta segunda parte para poder resolver este conflicto y de la manera más adecuada, entonces darle la salida y también llevarnos pues tarea, ¿verdad? Porque esto va a ser un proceso no solamente de una charla o de una sola tarea, sino es un proceso de todos los días y de cada día. Así que, ¿qué les parece si vamos continuando con esto? Para dar una breve reseña de donde nos quedamos o de lo que hemos visto rápido, bueno, tenemos que hablar que el resentimiento es una respuesta natural ante un evento negativo. El resentimiento se origina por varias circunstancias, desde una mirada cortante, desde una agresión, desde un insulto, desde un abuso, desde sentirnos nosotros desplazados o cualquier tipo de cosa. Cualquiera de estas nos pueden ocasionar en nosotros el sentirnos de esta forma, con este sentimiento. También hemos visto que el resentimiento realmente no es propio de las malas personas, sino que nos ayuda a poner esa distancia que debiéramos de poner cuando nosotros no somos capaces de establecer límites. De manera que, como vimos que hay puentes que comunican acerca del amor al odio, pues también hay puentes que hacen ser del odio hacia el amor. Vimos principalmente 5 puentes y hablamos acerca del triángulo del amor, que ya está en la grabación pasada, en el video pasado, pero ahora voy a hablar acerca de esto, de ese paso que es hacia el amor, del odio al amor. Y nos quedamos que cuando nosotros nos vemos envueltos en estas circunstancias, ¿qué es lo que debiéramos hacer? ¿Cómo nosotros podemos resolver este conflicto? Y aquí hay varias cosas. Como punto número 1, podemos utilizar la pausa reflexiva. ¿Qué es esto? Estar meditando y reflexionando que cuando yo tengo ese evento o yo tengo esa frustración, yo tengo que detenerme un momento, reflexionar, meditar y ver realmente qué es lo que me está aportando ese sentimiento, realmente qué es lo que me quiere demostrar, porque hemos visto y nos quedamos justamente que cuando una herida la tengo abierta, por ejemplo, en mi brazo y alguien más viene y me toca, pues ¿qué me va a doler? La herida, ¿verdad? Es lo mismo con el enojo. Si nosotros nos sentimos enojados, el problema no es el enojo, sino realmente qué hay detrás de ese sentimiento, qué hay detrás de esa emoción. Por ejemplo, hemos visto también que no son los grandes golpes que derriban un matrimonio, si son esa gotera continua de cosas que se van acumulando poco a poco, día con día, todos los días. Entonces estamos viendo que todas esas circunstancias pues tienen repercusiones. Ese veneno que cuando nosotros lo sentimos, pues no hacemos nada, sino que lo dejamos dispersarse dentro de nuestro organismo. Así que hay que pensar qué es lo que está pasando dentro de nosotros, qué lo está detonando, qué es lo que me está llevando de vuelta de ese amor al odio, porque si no lo identificamos, pues no va a poder haber una respuesta. Además, como punto número 2, vamos a ver ese puente de la empatía, porque a veces estamos ensimismados en la parte mía, mi versión de los hechos, que no es mala, ¿verdad? El asunto es de que, pues, no solamente hay una versión de los hechos, y es que a veces tendemos a suponer qué es lo que está haciendo la otra parte, o por qué se dio tal situación o tal circunstancia, tal evento, y no nos detenemos a pensar, mucho menos a preguntar, solamente suponemos, imaginamos y creemos. Y obviamente eso nos lleva a conclusiones que tal vez están fuera de la realidad y distorsionamos esa realidad. Así que ver la situación como es, de una manera más objetiva, nos va a ayudar, pero a veces no lo vamos a poder saber si ni siquiera lo preguntamos. Y es que no intentamos justificar el hecho, estamos tratando de entender la circunstancia. Por eso yo les decía qué es lo que lo detona y qué nos está llevando de ese odio hacia el amor. Así que preguntar también puede ser una buena opción. Claro, en el momento oportuno, de la forma oportuna. Y de igual manera, como punto número 3,
vamos a ver también la limpieza emocional. Esa limpieza emocional que cuando nosotros ya venimos cargando un costalito de, pues, de emociones, varios sentimientos encontrados que tenemos y no les sabemos dar esa salida, ¿qué es lo que pasa? Pues se empieza a generar como esa pus, como una herida, les decía. Imagínense una cortada y yo no me la atiendo, porque así es el resentimiento. No me la atiendo, y entonces lo dejo y lo dejo pasar y lo dejo pasar y me puede generar pus, me puede generar una infección y eso puede agrandarse. De la misma manera y de la misma tensión o misma magnitud es esto que les comento. Porque miren, si viene alguien y me toca, pues va a doler y va a arder. Pero limpiar el corazón del resentimiento acumulado es necesario. ¿Para qué? Pues para que podamos continuar con nuestra vida. Además, reconoce tu porcentaje de participación. Y es que no estamos diciendo que lo que tú estás experimentando es malo, no, está mal. El tema es de que a veces nosotros llegamos a ese punto porque simplemente lo dejamos pasar, simplemente no hicimos nada, ya se va de manera pasiva, lo dejamos pasar, no puse un límite, no supe poner ese espacio de distancia, o simplemente yo fui el mismo perpetrador, aquel que hizo esa falta. ¿Me explico? O sea, ver en qué porcentaje, ok, a lo mejor se dio porque así se dio, pero tal vez yo lo pude haber evitado o lo pude haber minimizado con alguna acción que pude haber hecho. Pero el dejarlo pasar por alto, ahí es donde yo tengo ese porcentaje. Y el saber en qué porcentaje yo me encuentro, pues me va a ayudar. ¿Para qué? Para responsabilizarme de mis acciones y no poner a los otros como responsables de mi bienestar, sino yo ser responsable de mí mismo y de mi propio bienestar. Hasta ahí creo que vamos bien. Por punto número 4 tenemos algo importante acerca del perdón. ¿Sí? Como lo escuchaste, perdona. ¿Por qué? Porque perdonar es como soltar una carga del pasado que venías cargando hace mucho y mucho tiempo. Es poder descansar y poder respirar con la paz y con la tranquilidad del día de hoy. Así que básicamente no es por la otra persona, es más bien por ti, porque realmente ¿quién es el único beneficiado acerca de todo esto? Pues prácticamente uno mismo. Uno mismo es el que es el verdadero beneficiado de todo esto. Si bien si una persona viene y te pide una disculpa y te pide que le perdones, bueno, ahí hay un arrepentimiento y francamente te lo está pidiendo una persona distinta a la que cometió ese agravio. Pero ¿qué pasa cuando es del otro lado? ¿A poco no nos gustaría tener esa empatía? ¿A poco no nos gustaría tener esa parte, verdad? Visto de esa forma. Pero también aquí hay otra cosa muy interesante. Perdonar no es reconciliación. Y sí, como lo escuchan, a veces se puede haber ese perdón, pero sin reconciliación, como reconciliación sin perdón. Por ejemplo, un hombre que le hace infidelidad a su esposa, la esposa puede perdonar y puede decidir separarse, pero también puede decir, me reconcilio, pero en su corazón no hay ese perdón y todos los días se lo refiere en la cara. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque en realidad no hubo ese perdón, sino que se siguió de la misma manera. Por ejemplo, también el perdonar, pues nos libera, corta ese lazo de energía, ¿no? Ese lazo energético que nos mantiene atado a la otra persona. Y también es que podemos ver que no es justificar, no es decir, ok, no pasó nada y ya, sino que la justicia pues proviene de Dios, Él es el que juzga todos los hechos, todas las acciones, pero ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? A nosotros nos corresponde hacer simplemente nuestra parte, buscar desmanchar o descontaminar nuestro corazón, aunque duela, porque sí, a veces uno se cae y se raspa y te queda todo lleno de tierra y tienes que limpiarte, o como una quemadura que se hace, a veces tienen que quitar esos pedazos de tela que quedan ahí y obviamente va a doler. Eso es lo que está pasando aquí. Por ejemplo, si a veces uno puede perdonar una falta
y puede haber esa justicia sin perdón, o puede haber perdón con justicia. ¿Me explico? Una persona que comete una falta y puede caer a la cárcel, ¿ok? Hay justicia, pero la persona puede sentir en su corazón todo ese tiempo ese sentimiento, ese dolor, ese resentimiento, como puede ser una persona que no paga por tales hechos y tú puedes estar libre de todo eso también. Así que podemos ver que hay una cosa sin la otra. Recuerden que lo que se acepta, lo que no se acepta persiste y lo que se acepta trasciende, marca una diferencia. Hay un antes y hay un después. Por eso es tan importante aceptar la vida tal cual como viene. Nos ayuda de manera ágil a poder desviar esos golpes, a poder seguir adelante. ¿Para qué? Para que nuestra vida se vea beneficiada y juntamente a los que tenemos alrededor de nosotros. Ellos también se benefician de todo esto. Pero aquí hay una definición que me pareció muy interesante. Esta filosofía acerca de el perdón, el perdonar lo imposible, porque el perdón solamente es posible cuando es imposible. Y suena medio, a ver, explícamelo. Y creo que lo voy a explicar. Es que miren, les comento, realmente, bueno, la palabra en este concepto entendemos que viene de per, que es algo duradero, y donare, es donare, que es algo gratuito, algo regalado, donde la otra parte no tiene que hacer nada para ganarse un perdón, simplemente se da y se otorga. No tiene fecha de caducidad, no tiene vigencia. Así que tú lo das como un regalo, como algo que simplemente otorgas. ¿Me explico? Así que esta parte de perdonar lo imposible, esto se basa cuando alguien hace algo y está dentro de tus límites, tú puedes decir, ok, como está dentro de mis límites, lo perdono. Pero en este concepto, en realidad ahí no debiera haber un perdón. ¿Por qué? Porque no está trascendiendo a lo que tú consideras una falta. Es posible cuando es imposible, cuando es algo que supera todo esto y la otra parte no tiene que hacer nada para poder merecerlo, porque el perdón no se merece, el perdón simplemente se otorga, se da, y no es de que te perdone hoy y mañana, pasado, en un año, lo vuelvo a revivir, lo vuelvo a recordar. Recuerden, eso es el resentir, volver a vivir, y es, por ejemplo, en las personas que han tenido abuso sexual, cuando les preguntan los oficiales, ¿y qué pasó y cómo fue? Y les empiezan a hacer preguntas específicas, ellas reviven, resienten que aquel evento una y otra vez, y a veces no solamente es eso, sino que cuando pasa una vez, dolió, pero cuando le recuerdas 2 veces, 5 veces, 200 veces, ya pasan años y lo vuelves a recordar, cada vez que lo recuerdas añades más dolor y más dolor. ¿Por qué? Porque el perdón no se ha manifestado en nuestra vida y eso no nos permite disfrutar de lo que tenemos el día de hoy para no poder revivir o volver a abrir esas heridas del pasado, sino que perdonar también es disfrutar el día de hoy, vivir el presente, pero sin aquel peso del pasado, sin aquellas heridas que nos hicieron en aquel momento, más bien con el aprendizaje para poder seguir y avanzar a lo que sigue, sea lo que siga. Porque cuando nosotros perdonamos lo imperdonable, realmente hacemos que la voluntad de Dios se manifieste en nuestra vida. Así que hemos visto que el resentimiento es un paso previo al perdón. Es necesario porque tenemos que saber dónde duele. A veces es necesario poner el dedo en la llaga para que nosotros podamos reaccionar y podamos hacer todo lo que se tenga que hacer. ¿Para qué? Para cambiar esa circunstancia, para cambiar ese evento, para formar esa relación a la manera que también quiera ser a mi bienestar, a la manera de Dios, no a la manera propia. Entonces vemos que aquí sí está jugando un papel muy importante el perdón, porque es la manera de desintoxicar nuestro cuerpo. Y si también del amor al odio hay un paso, también está un paso del odio al amor, del miedo a la valentía y de la oscuridad a la luz. Y como hemos visto, todo aquello requiere de constancia, de disciplina, sobre todo de valentía y de decisión, porque el cambio no es para los cobardes, el cambio es para aquellas personas que no se sienten ser valientes,
pero que están dispuestas a hacer lo necesario para cambiar el hoy, que sería un mejor futuro el día de mañana. Vemos que todos estos pasos requieren no una fuerza humana, sino la fuerza y el poder de Dios para poder dar ese cambio que sea necesario en nuestras vidas. Y yo quiero acabar con estas herramientas que nos van a poder ayudar a iniciar un proceso o a irlo llevando para poder sanar esas heridas, para poder reforzarnos, porque el proceso de sanidad, el proceso de sanación, pues es todos los días nos caemos, nos levantamos, nos raspamos, nos limpiamos, todos los días hay cosas que debemos de depurar, que debemos de limpiar, que debemos de cambiar. Pero, por ejemplo, en este tema del resentimiento, por ejemplo, quiero que pienses, aquella persona o aquella circunstancia que vamos a ponerle nombre, vamos a describir, ok, tal persona me traicionó, tal persona me mintió, y no importa si fue mucho, si fue poco, si te golpeó mucho, vamos a poner, ok, fue soberbia, simplemente un altanero, ok, altanería, violento, agresivo, no importa si fue mucho, si fue poco, pero que se pueda llamar soberbia, que se pueda llamar traición, que se pueda llamar mentira, que se pueda llamar, y ponle el nombre que tú consideres que deba de tener. Piénsalo, porque ahora viene otra pregunta muy interesante. De todas esas características que acabas de pensar o que acabas de escribir, ¿qué de esas características o cuántas de ellas tú has llegado a hacer alguna vez en la vida? Y es que esto es muy interesante, porque todos en algún momento nos hemos encontrado en esa situación. Y a veces creemos que tal o cual persona no tiene perdón. ¿Por qué? Porque me hirió, me lastimó, fue esto, fue aquello, fue lo otro. Y no digo que no, pero el asunto es de que nosotros a veces hemos estado en esa misma situación, en esa misma condición, tal vez no en el grado, tal vez no en esa dificultad como tal, pero hemos sido nosotros mentirosos, a lo mejor no como la otra persona, pero cabe en la mentira, porque el pecado es pecado y no se le puede llamar de otra manera. Y nosotros también herimos y también lastimamos. Y viene otra pregunta, ¿y es que acaso a nosotros sí nos tienen que perdonar, pero ellos no merecen perdón? O sea, Dios Todopoderoso envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, te perdonó, dio su sangre, dio hasta la última gota para que tú tuvieras un perdón, un acceso a Él. Y no es posible que a veces no podamos perdonar aún las cosas más pequeñas, las cosas que pueden cambiar una vida o pueden cambiar una generación, no lo sabemos. Solo lo sabemos en el momento de que lo intentemos. Piensa por un momento, ¿qué conversaciones son las que hemos tratado de evitar? ¿A qué persona es la que no nos gusta ver? ¿Qué vínculo necesitamos de reparar? Y es que todas estas preguntas nos van a ir dando pistas para que podamos avanzar y evolucionar y llegar al siguiente nivel, al siguiente escalón. ¿Para qué? Para que nuestro crecimiento sea conforme a la madurez que el Padre quiere que nosotros tengamos. Porque Él quiere vernos desarrollados, pero Él también quiere vernos con un carácter fuerte. Fuerte, no de que seamos explosivos, sino fuerte en el que tengamos dominio propio, en el que podamos mostrar ese carácter de Dios a través de nuestras vidas. Y es que vamos a tener esta actividad, imagínate, ponlo como una tarea para ti, como este proceso guiado. Imagínate iniciar este proceso de manera que todas aquellas cosas que tú has sentido, que te han lastimado, que te han herido, o aquella persona que lo hizo, pues escríbelas, plásmalas. Esto nos va a ayudar a qué? A que al ponerle nombre, pues lo identificamos, y al expresarlas, pues la podemos desahogar. Podemos hacer, por ejemplo, esta siguiente actividad. Nosotros identificar exactamente por lo que estamos pasando y acudir con una persona de confianza. Puede ser un amigo, pero muy íntimo, de confianza de verdad, porque si te está doliendo algo y resulta que se lo cuentas a alguien y ese alguien lo empieza a publicar en Facebook, no, pues olvídate, en vez de que te ayude te va a perjudicar. Pero se trata de que nosotros busquemos esa cercanía con alguien
con nuestro guía espiritual, por ejemplo, con el pastor, con un ROE, un maestro, simplemente con un amigo que tengas mucha confianza y puedas contarle esa circunstancia a la cual estás pasando, porque en este proceso no estás solo. En este proceso, pues básicamente tú estás acompañado, pero es que a veces no lo vemos. Y estar en ese estado de vulnerabilidad nos hace ver cuán frágiles somos, cuánta necesidad tenemos de Dios, para que solamente con su ayuda nosotros podamos ser guiados y transformados. Yo de antemano espero que esto de verdad te haya sido de mucha bendición, para que tu vida de verdad se vea reflejada en los caminos que el Padre quiere y tiene para ti. Pero esto no es posible sino solamente con la ayuda de Dios. Así que, ¿cómo sanar el odio y el resentimiento? Ahora ya lo sabes. Tienes ya las características, cuáles son los signos de alerta, identificar cómo tenerlo, cómo es que lo llegamos a tener, saber que esto no es malo. Lo malo es cuando no lo sabemos dirigir, cuando no lo sabemos expresar de una forma y de una manera adecuada en tiempo y forma. La cosa es que cuando lo dejamos pasar, pues esto se hace una raíz de amargura y va evolucionando y va evolucionando y va tomando forma. Así que hay que tener mucho cuidado con estos lazos que más que vida nos pueden traer muerte. Pero no hay que negarlos, no hay que embotellarlos, sino hay que más bien tratarlos a la medida y a la forma que corresponden. Hasta luego, nos veremos en la siguiente.